Buenos días, mi nombre es Ascensional Edraíde Jesús y los demás integrantes son Caballero Morales Fares, Cime Figueroa Eudaldo y Chel Pérez Carime, todos inscritos en la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Autónoma de Campeche. La unidad de aprendizaje es Análisis Bioquímicos Clínicos 2 y el tema son las dislipidemias. Para comenzar, veremos la química de los lípidos. En primer lugar, tenemos a los ácidos grasos, que son simplemente cadenas lineales de enlaces carbono-hidrógeno con un grupo carboxilo terminal. Estos se pueden clasificar como saturados, o sea, que no tienen dobles enlaces, o como poliinsaturados, que tienen dos o más dobles enlaces. Los ácidos grasos poliinsaturados se clasifican también en familias como omega 3, omega 6 y omega 9. Esto según la posición del primer doble enlace del grupo metilo terminal, o sea, la ubicación omega de la cadena de los ácidos grasos. También tenemos a los triglicéridos, que como su nombre lo dice, contienen 3 moléculas de ácido graso unidas a una molécula de glicerol, esto por enlaces éster. Estos enlaces son conocidos como SN1, SN2 y SN3. Ahora bien, los fosfolípidos son estructuras que son similares a los triglicéridos, solo que no tienen dos ácidos grasos esterificados. En su lugar, en la tercera posición en el segmento principal de glicerol contiene un grupo funcional fosfolípido. El grupo funcional polar hidrofílico apunta siempre hacia el exterior, o sea, siempre hacia el ambiente acuoso, mientras que las cadenas de ácidos grasos van siempre a apuntar hacia adentro, lejos del agua, en una orientación perpendicular respecto a la superficie lipídica. El colesterol son moléculas, o mejor dicho, es un alcohol esteroideo insaturado que contiene 4 anillos que se pueden nombrar como A, B, C y D. Esto en una sola cadena lateral CH unida a un ácido graso. El colesterol es tan especial que, a diferencia de otros lípidos, no se cataboliza con facilidad por la mayoría de las células y por tanto este no funciona como fuente de energía. Sin embargo, el colesterol puede convertirse en los ácidos biliares primarios en el hígado, lo cual va a promover la absorción de grasas en el intestino al actuar como detergentes. Ahora bien, hablaremos sobre la estructura general de las lipoproteínas. Empezaremos con los kilomicrones, que estos tienen ApoB48 y son partículas lipoproteicas más grandes pero menos densas, y también tienen diámetros de hasta 1200 nanómetros, como podemos ver en la imagen de la derecha. Los kilomicrones se pueden producir en el intestino, pero se empaquetan con los lípidos y apopoliproteínas dietéticos absorbidos. Las lipoproteínas de muy baja densidad, o VLDL, se producen principalmente en el hígado y contienen ApoB100, la apolipoproteína principal, ApoE y ApoC. Del mismo modo que los kilomicrones, también es rica en triglicéridos. Sin embargo, la ingesta excesiva de carbohidratos, ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans refuerza la síntesis hepática de los triglicéridos. Esto va a hacer que aumente la producción de VLDL. Las lipoproteínas de densidad intermedia son también conocidas como remanentes de VLDL y existen en condiciones normales de modo transitorio durante la conversión de VLDL en LDL. En condiciones normales, la conversión de VLDL en IDL procede con tanta eficacia que es común que las cantidades apreciables de IDL no se acumulen en el plasma después de un ayuno nocturno. Las lipoproteínas de baja densidad, o LDL, contienen principalmente ApoB100 y más colesterol que otras lipoproteínas con ApoB. Además, debido a que las partículas de LDL son mucho más pequeñas que las de LDL, y kilomicrones pueden infiltrarse en el espacio extracelular de la pared vascular.
ahí donde pueden oxidarse y captarse por los macrófagos mediante varios receptores captadores. La lipoproteína A son partículas parecidas a las LDL, que contienen una molécula de ApoA unida a ApoB100 por un solo enlace disulfuro, como se ve en la imagen de abajo. La concentración de lipoproteína A tiene una relación inversa con el tamaño de la isoforma, mientras que las isoformas de mayor tamaño no se secretan con tanta eficacia en el hígado. Las lipoproteínas de alta densidad o HDL son partículas lipoproteicas más densas y pequeñas, pero se sintetizan por el hígado y en el intestino. La capacidad de HDL para retirar colesterol de las células, llamada transporte inverso de colesterol, es uno de los mecanismos principales propuestos para explicar la propiedad antiaterogénica de HDL. La lipoproteína X es una lipoproteína anómala, o sea que está presente solo en pacientes con cirrosis o colestasis biliar y también en pacientes con mutaciones en lecitina-colesterol acetotransferasa, que es una enzima que esterifica el colesterol. La lipoproteína X es diferente a otras lipoproteínas en la vía endógena debido a la ausencia de ApoB100. En la fisiología y metabolismo de las lipoproteínas se pueden encontrar lo que son tres vías que son críticas para el transporte de los ácidos grasos hacia las células periféricas, ácidos grasos generados durante la lipólisis de triglicéridos y en menor grado colesterol estéril de las lipoproteínas. En este se puede encontrar de lo que son la vía de absorción, la vía endógena, la vía exógena y la vía de transporte inverso, que es donde se lleva a cabo todo ese proceso de metabolismo de las lipoproteínas. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la distribución de las poblaciones de lípidos y lipoproteínas. Aquí las concentraciones séricas de lipoproteína van a diferir entre hombres y mujeres, principalmente como resultado de las diferencias en las cifras de las hormonas sexuales, ya que las mujeres tienden a tener un promedio mayores cifras de HDL-C y cifras menores de colesterol total y triglicéridos que los hombres. Tanto hombres como mujeres muestran una tendencia a cifras elevadas de colesterol total, LDL-C y triglicéridos con la edad. En general, las concentraciones de HDL-C van a permanecerse estables después del inicio de la pubertad y no van a disminuir en el caso de las mujeres con el inicio de la menopausia. La dislipidemia en la infancia. Este es un proceso aterosclerótico que va a comenzar, como ya se mencionó, en la infancia, para la cual la dislipidemia es uno de los factores de riesgo principales para las enfermedades cardiovasculares. Un análisis reciente de National Health and Nutrition Examination Survey, obtenidos entre los años de 1998 y 2010, estimó que un 24.6% de los niños estadounidenses entre la edad de 9 y 11 años presentaban lo que eran cifras bajas de colesterol de HDL o cifras muy altas de colesterol no HDL. Las concentraciones elevadas de colesterol total, LDL-C, VLDL-C y las disminuidas de HDL-C tienen una relación significativa con las lesiones ateroscleróticas tempranas en adolescentes y adultos jóvenes. Por ello, es muy probable que la identificación y tratamiento temprano de niños con hiperlipidemia vayan a retrasar lo que es el proceso aterosclerótico y así reduzcan lo que es el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la adultez. Los lineamientos para la valoración y tratamiento de riesgo de enfermedades cardiovasculares en niños y adolescentes está publicado por National Heart, Lung and Blood Institute. National
Cholesterol Education Program, uno de sus principales objetivos, como se puede demostrar, es educar lo que es al público, profesionales médicos, sobre los beneficios de disminuir las cifras de colesterol para reducir el riesgo de CHD. Este publicó el primer conjunto de lineamientos pediátricos para la dislipidemia en 1992, en donde se podía mencionar lo que es cambios de dietas y estilo de vida para todos los niños con un tamizaje con los lípidos como objetivo para ciertos niños con antecedentes familiar de cardiopatía, PH o hiperlipidemia familiar combinada. Igual basarse en lo que es sobre antecedentes familiares era muy restrictivo y varios estudios demostraban pues que una cantidad significativa de niños con cifras elevadas de colesterol se omitiría por estos lineamientos. Por ejemplo, lo que es el Coronary Artery Risk Detection in Appalachian Communities utilizó un tamizaje universal que encontró que aproximadamente 36% de los niños con dislipidemia grave pudieron pasarse lo que es por alto. National Heart, Lung and Blood Institute, como ya mencionamos anteriormente, aquí se puede notar lo que es las cifras lipídicas aceptables para muestras de sangre sin ayuno en jóvenes y adultos jóvenes que muestran en la siguiente tabla. Si un perfil lipídico, por ejemplo, sin ayuno revela el colesterol mayor a HDL 145, entonces debe obtenerse 2 perfiles lipídicos en ayuno por separado con una diferencia mínima de 2 semanas, pero menos de 3 meses. Y los resultados pues deben promediarse para confirmar la anomalía. Si un perfil lipídico inicial en ayuno revela lo que es LDL-C mayor o igual a 130, entonces debe obtenerse otro perfil lipídico en ayuno por lo menos 2 semanas después, pero en menos de 3 meses, y promediar los resultados. Esta institución recomienda que los niños identificados con dislipidemia deben iniciar. Ok, ahora National Heart, Lung and Blood Institute nos indica que las cifras lipídicas estables para las muestras de sangre sin ayuno en jóvenes y adultos jóvenes se muestran en la siguiente tabla. Ahora, si un perfil lipídico sin ayuno, revela colesterol no HDL mayor a 145 mililitros sobre decilitros, entonces deben obtenerse 2 perfiles lipídicos en ayuno por separado con una diferencia mínima de 2 semanas por menos de 3 meses. Y los resultados deben promediarse para confirmar lo que son las anomalías. Si un perfil lipídico inicial en ayuno revela un LDL-C mayor o sobre 130 miligramos sobre decilitro, entonces debe obtenerse otro perfil lipídico en ayuno por lo menos 2 semanas después, pero en menos de 3 meses, y ahora sí promediar los resultados. El National Heart, Lung and Blood Institute recomienda que los niños identificados con dislipidemia deben iniciar los que es unos estrictos cambios dietéticos y del estilo de vida, junto con una educación médica al paciente y progresar su dieta y cambios de estilo de vida más estrictos. Si la dislipidemia persiste, entonces se puede recomendar lo que son tratamientos farmacológicos o la referencia de un especialista en lípidos para niños menores de 10 años de edad. Ok, ahora vamos a hablar acerca de los diagnósticos y tratamientos para las alteraciones lipídicas. En el caso de la arteriosclerosis, uno de los tratamientos es los secuestradores de ácidos biliares, como lo que es la colestiramina, colesebalam y colestipol, que estos van a funcionar como un secuestrador de colesterol en el intestino, de tal modo que no se absorba. Esta acción refuerza lo que es la conversión de colesterol en ácidos biliares en el hígado, reduciendo el contenido hepático de colesterol, y refuerza lo que es la actividad de los receptores de LDL.
En el caso de la hipoproteinemia, los estados patológicos relacionados con cifras séricas anormales de lípidos en general se producen por la disfunción de síntesis, transporte o catabolismo de lo que es las lipoproteínas. Las dislipidemias pueden subdividirse en dos categorías. Las principales que son, como ya mencioné, la hiperlipoproteinemias, que son enfermedades relacionadas con cifras aumentadas de lipoproteínas, y la segunda subdivisión que es la hipolipoproteinemias, que se relaciona lo que es con las cifras disminuidas de lipoproteínas. En el caso de la hiperlipoproteinemias, pueden dividirse lo que es en dos, ¿no? Bueno, en tres más bien, que es en la hipercolesterolemia, también la hipertrigliceridemia e hiperlipidemia, combinada con incrementos tanto de colesterol como triglicéridos. Y por último, lo que es la hipercolesterolemia, que esta es una anomalía lipídica con un vínculo más estrecho con las cardiopatías, una forma de la enfermedad que se relaciona con anomalías de la genética que se predisponen a los individuos afectados a cifras aumentadas de colesterol se denomina FH. Por fortuna, los pacientes, en este caso existiendo los homocigotos y los heterocigotos. Para los homocigotos, FH son raros y pueden tener concentraciones de colesterol total de hasta un 800 a 1000 miligramos sobre decilitros, entre 20 a 26 milimol sobre litro. Estos pacientes pueden lo que es presentar su primer infarto miocardio cuando aún son adolescentes. Y estos pacientes pueden presentar su primer infarto miocardio cuando son adolescentes. Y los heterocigóticos para la enfermedad, en este caso estos pacientes, se encuentran con mayor frecuencia ya que es una afección autosómica codominante, un defecto en solo una de las copias del receptor de lo que es el LDL y puede tener efectos adversos sobre las cifras lipídicas. Tanto el homocigoto como el heterocigoto, el aumento de colesterol se relaciona principalmente con lo que es el incremento de LDL-C, en donde estos individuos lo que es sintetizan el colesterol intracelular normalmente, pero carecen o presentan muy poca o deficiencia de receptores activos de LDL. Ahora, en PCSK9, esta es una 72 cadena serina expresada en hígado, riñones, intestino, que tiene un papel importante en el metabolismo de LDL. Varios anticuerpos monoclonales anti-PCSK9 se han aprobado en fechas recientes por la FDA para el tratamiento de pacientes con dislipidemia graves. Ahora, como tal, las mutaciones con ganancia funcional del gen PSK9 refuerzan las iteraciones de PCSK9 por LDLR y el tráfico intracelular de LDLR para su degradación endosómica lisosómica, que ocasionan la disminución de LDR en la membrana plasmática y cifras elevadas de LDL en el plasma. Y como tal, la pérdida de PCSK9 parece no tener consecuencias adversas. En cuanto a la hipertrigliceridemia, tenemos que sus cifras limítrofes son altas en triglicéridos de 150 a 200 miligramos por decilitro, altas de 200 a 500 miligramos por decilitro y muy altas cuando son mayores a 500 miligramos por decilitro. La hipertrigliceridemia puede ser consecuencia de anomalías genéticas llamadas FH o como resultado de otras causas como anomalías hormonales relacionadas con el páncreas, las glándulas suprarrenales, la hipófisis o diabetes mellitus o nefrosis. La insuficiencia renal reduce la depuración de componentes de alto peso molecular como los triglicéridos, causando así un incremento en las cifras séricas. Ahora también los triglicéridos influyen por numerosas hormonas como la insulina, glucagón, la hormona del crecimiento, la hormona adrenocorticotrópica, ACTH,
la tirotropina, la adrenalina de la médula suprarrenal y la noradrenalina del sistema nervioso. La adrenalina y la noradrenalina influyen sobre las cifras séricas de triglicéridos al desencadenar una producción de lipasa sensible a hormonas, que se localiza en el tejido adiposo. Otros procesos que desencadenan la actividad de lipasa sensible a hormonas son crecimiento celular, que es la hormona del crecimiento, estimulación suprarrenal, que es la ACTH, estimulación tiroidea, el ayuno, que es el glucagón, y cada proceso, mediante su acción sobre la lipasa sensible a hormonas, provoca un incremento de los valores séricos de triglicéridos. En general, la hipertrigliceridemia se produce por una deficiencia de LPL localizada en el cromosoma 8 o por una deficiencia de ApoC2 localizada en el cromosoma 19, que es un cofactor necesario para la actividad de LPL. Una deficiencia de la actividad de LPL o ApoC2 evita que los kilomicrones se depuren y las cifras séricas de triglicéridos permanecen extremadamente elevadas, incluso cuando el paciente tuvo un ayuno por más de 12 a 14 horas. Ahora, en cuanto a la hiperlipidemia combinada, se define como la presencia de cifras elevadas de colesterol total y triglicéridos en suero. En una forma genética de esta condición denominada hiperlipidemia familiar combinada, FCH, los familiares afectados pueden presentar solo cifras elevadas de colesterol, mientras que otros pueden presentar un aumento de triglicéridos e incluso otros pueden presentar aumento de ambos. En parte, FCH se debe a la síntesis hepática excesiva de la apoproteína B, que provoca un aumento de la secreción de VLDL y de la producción de LDL a partir de VDLDL. Ahora, la enfermedad se produce por una acumulación de VDL rica en colesterol y remanentes de kilomicrones como resultado del catabolismo defectuoso de dichas partículas. Es común que los sujetos tengan valores de colesterol total de 200 a 300 miligramos por decilitro y de triglicéridos de 300 a 600 miligramos por decilitro. El incremento de LPA. La LPA son variantes de LDL con una apolipoproteína adicional llamada ApoA. El tamaño y las concentraciones séricas de LPA están determinadas en gran medida por la genética. El incremento de la concentración sérica de LPL, en especial en conjunto con el aumento de LDL, eleva el riesgo de CHD y CVD. El colesterol no HDL refleja el colesterol total menos HDLC y comprende todo el colesterol presente en las lipoproteínas que contienen ApoB y tienen potencial heterogénico, LDL, VLDL, IDL y LPA. En promedio, las cifras de colesterol no HDL son casi 30 miligramos por decilitro. Estudios recientes han demostrado que las cifras elevadas de colesterol no HDL se relacionan con mayor riesgo de CVD, incluso cuando las cifras de LDL son normales. La hipobetalipopproteinemia se relaciona con cifras bajas aisladas de LDLC como resultado de un defecto del gen ApoB. Es un padecimiento autosómico recesivo y los pacientes con esta enfermedad no están en riesgo de un incremento en la enfermedad cardiovascular, pero pueden desarrollar problemas neurológicos y oftálmicos por deficiencia de vitaminas liposolubles. La hipoalfa-lipoproteinemia indica un decremento aislado de HDL circulante de manera típica, definido como una concentración de HDLC menor a 40 miligramos por decilitro, en ausencia de hipertrigliceridemia. Ahora, como tal, hay varios defectos con frecuencia determinados por genética que se relacionan con esta enfermedad, como son las mutaciones de los genes LCAT, ApoA1 y el transportador ABCA1. Una forma de hipoalfa-lipoproteinemia es la enfermedad de Tanger, que se relaciona con concentraciones de HDLC tan bajas como 1 a 2 miligramos por decilitro en homocigotos y acompañada por concentraciones de colesterol total de 50 a 80 miligramos por decilitro. Y es probable que las modificaciones del estilo de vida del paciente puedan aumentar el HDLC. En cuanto al análisis de lípidos y lipoproteínas, la medición lipídica, tenemos que los lípidos y las lipoproteínas son indicadores importantes de riesgo de CHD, así una de las principales razones para su medición en la investigación, así como en la práctica clínica. Para mejorar la veracidad de las mediciones analíticas, se han implementado programas de estandarización para laboratorios de investigación. Estos realizan estudios poblacionales y de intervención, lo cual ha ayudado a que los resultados sean comparables entre laboratorios e intervalos temporales. Ahora, en la medición de colesterol, en general, las muestras de suero o plasma en tubos de recolección de sangre obtenidas en pacientes en ayuno por lo menos de 12 horas son las muestras preferidas para la elaboración de un colesterol total. Los primeros métodos analíticos utilizaban ácidos fuertes, por ejemplo, sulfúrico y acético.
en ocasiones junto con otros químicos, por ejemplo anhidro acético o cloruro férrico, para producir un color mediable con colesterol. En la actualidad el método de referencia ha cambiado a cromatografía de gases y espectrometría de masas, que ahora mide de modo específico colesterol y no detecta esteroles relacionados. La intensidad de color resultante es proporcional a la cantidad de colesterol y puede medirse mediante un espectrofotómetro, por lo general a una longitud de onda cerca de 500 nanómetros. En la medición de los triglicéridos séricos en conjunto con colesterol es útil para detectar ciertas alteraciones génicas y otros tipos de padecimientos metabólicos, además de caracterizar riesgos de CVD. Se dispone de varias secuencias de reacciones enzimáticas para la medición de triglicéridos, todas las cuales incluyen lipasas para segmentar los ácidos grasos de la cadena principal de glicerol. Hasta hace poco el método de referencia para triglicéridos implicaba la hidrólisis alcalina, la extracción de un consolvente y una reacción de color con un ácido cromotrópico, un ensayo que era muy tedioso y mal caracterizado. Como método de referencia para el colesterol, CDC han cambiado en fecha reciente a un método de GSMS, que implica la hidrólisis de ácidos grasos en los triglicéridos y medición del glicerol. En cuanto a los métodos para lipoproteínas, tenemos que el intervalo de la densidad observado entre las lipoproteínas es función del contenido relativo del lípido y de la proteína, y eso permite su fragmentación por densidad mediante ultracentrifugación. Los métodos de precipitación química dependen del tamaño, de la carga y del contenido de apolipoproteína de las partículas. Y los métodos cromatográficos toman ventaja de las diferencias de tamaño en los métodos de tamizaje molecular o los métodos de composición por afinidad. Los métodos electroforéticos permiten la separación y cuantificación de las principales clases lipoproteicas, así como subclases, y brindan una exhibición visual para detectar patrones inusuales o variantes. La precipitación química en general con polianiones como heparidina y dextransulfato, junto con cationes divalentes como manganeso o magnesio, para separar cualquiera de las lipoproteínas, pero es más común para HDL. Por último, los métodos inmunoquímicos, utilizando anticuerpos específicos para epítopes en las apolipoproteínas. Estos han sido útiles tanto como métodos de investigación como métodos habituales. Bueno, siguiendo con los métodos para análisis, tenemos métodos para HDL. Este método consta de tres, lo que es el número uno, la ultracentrifugación para revelar la VLDL, el número dos, la precipitación con heparina de manganeso de gradante de 1.006 gramos por mililitro para revelar el LDL, y por último tenemos que se analiza mediante el ensayo de Amer-Kendall. Sin embargo, conforme fueron avanzando los tiempos, fueron elaborándose diferentes métodos, como lo que es el método de comparación, que fue desarrollado por la Network Laboratory Group. Este método es un poco más sencillo que el anterior y menos costoso. En este se emplea lo que es la precipitación directa en el suelo con un dexandrosulfato y se analiza mediante el análisis de Ambert-Kendall para el colesterol. Siguiendo tenemos el método para la LDL, cual es semejante al anterior, con la única diferencia de aquí que podemos llegar a emplear lo que es la ecuación de Fred-Igual. Y bueno, la ecuación de Fred-Igual, como su nombre lo indica, pues simplemente son cálculos matemáticos con los cuales no necesitamos retirar o utilizar ningún tipo de reactivo, y a este ha tenido mayor fuerza, ya que no necesita aparatosos reactivos para que se realicen. Sin embargo, la presencia de triglicéridos aumentados, kilomicrones y beta BDL que impide esta estimación mediante la ecuación de Fred igual. Aquí tenemos lo que es la ecuación de Fred igual en la parte. Por otra parte tenemos a los analizadores compactos, que son los lípidos y las lipoproteínas más comunes, que se llegan a medir mediante estos aparatos. Estos únicamente pueden llegar a medir lo que es el colesterol, triglicéridos, HDL, glucosa y de manera simultánea mediante muestras de sangre capilar. Estos han tenido grande relevancia ya que personas internadas que sufren de estos padecimientos como dislipidemias, incluso diabetes, se les puede llegar a controlar de manera muy rápida, ya que estos permiten una mayor facilidad en vez de realizar lo que es la extracción de sangre, pasarlos al laboratorio, que se analicen y luego sean entregados, ya que estos permiten la fácil utilización de los resultados en un menor corto periodo de tiempo. Pasando siguiendo con los métodos, tenemos los métodos para las apoliproteínas, tenemos ensayos nefrométricos y ensayos inmunoabsorbentes. Los ensayos nefrométricos en la parte izquierda, que tenemos que es un ensayo en el cual consiste que es de manera lumínica. En este se identifican las lipoproteínas más grandes, ricas en triglicéridos, y se suele examinar con lo que son la ApoB y la LPA. Y por el lado derecho tenemos los ensayos inmunoabsorbentes, que consiste a un
Del lado derecho tenemos un ensayo inmunoabsorbente. Un inmunoabsorbente ligando con una enzima en este llamado, conocido mejor como ELISA. En este se llegan a examinar, se llegan a descubrir lo que son las LP correlacionado con el tamaño de su forma. Estas dos métodos para las apoliproteínas no son usados de manera rutinaria, así como las siguientes que vamos a ver. Simplemente se utilizan para detectar como si marcadores de estas APO que nos permitan detectar algún tipo de fallo genético. Pasando con la medición de fosfolípidos, igual que el anterior, este únicamente se va a utilizar o se hace para la investigación y no forma parte de las valoraciones rutinarias que mayormente se hacen como las lipoproteínas y lípidos. Unas que contienen colina, lectina y lisolectina y esfingolemetina y se utilizan mediante reacciones de secuencias enzimáticas. Por otro lado, tenemos la medición de ácidos grasos y tal vez en eso toma un poco más de fuerza, ya que los ácidos grasos tienen mayor potencial en la valoración de riesgo de CDH y eso se utiliza mediante lo que es la cromatografía líquido-gaseosa, pero también existen métodos sistemáticos para medir los ácidos libres en el plasma. En la parte derecha pues tenemos una cromatografía. Y bueno, estuvimos hablando acerca de todo lo que los requerimientos para hacer lo que son los métodos para el conteo o la cuantificación de las diferentes, como la BLDL, la IDL, la HDL y la ELDL. Sin embargo, es importante resaltar que la precisión y la exactitud de los métodos van a ser de gran utilidad, ya que con eso podemos garantizar lo que es la calidad de nuestro trabajo. Y como último paso, y no menos importante, tenemos lo que es la recolección de la muestra. Lo que extrae mediante un suero recolectado en tubos al vacío, reforzados con la, y por último, pero no más importante, tenemos la recolección de muestra. En esta, el suero recolectado en los tubos con un separador a vacío con reforzadores de coagulación. Todo por nuestra parte, por nuestro equipo. Toda la bibliografía utilizada para realizar estas diapositivas y este video fueron eh, sacadas de lo que es el Bishop de octava edición. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver.